Entonces yo creo que ahí sí hay un quiebre y hay una frustración porque no podía hacer lo que yo quería hacer. Entonces me toca retirarme de la industria militar, empiezo a trabajar en Nobra y empecé a ya más regularmente el consumo de alcohol. Y empezó a gustar el consumo de alcohol. Empezó a darme fuerza, me empezó a ayudar a anestesiar todo eso, por lo cual yo me sentía incómodo, porque al final el consumo de alcohol alivia un displacer, algo que te molesta, algo que te incomoda. Me permitía creerme algo. En los colegios, en las universidades a uno no le enseñan a sentir, a uno le enseñan a sumar, a estar, a dividir, pero no le enseñan a sentir, pero yo, mi hermano, cuando a usted se le muera un familiar, cuando a usted no le salgan las cosas, ¿usted cómo lidia con eso? Eso no se lo enseñan a uno. Y eso tarde o temprano se va acumulando y la única herramienta que uno encuentra es el consumo de sustancias, incluidas el alcohol, para tratar de lidiar con sus emociones y sus mierderos, ¿no? Yo siempre he dicho que yo no serví para borracho, pues se me instaló muy rápido. Y la vergüenza tóxica, sobre todo que padecen los alcohólicos, no tanto los drogaditos, sino los alcohólicos, de es incómodo de empezarme a dar cuenta que me estaba empezando a parecer a eso que yo criticaba. Yo decía, es que mi papá abandonó a mi mamá, nos dejó solo, nos abandonó, y yo estaba haciendo la misma mierda. Augusto Chacón es alcohólico en recuperación. Vivió la adicción en carne propia y hoy acompaña a otros en su proceso de recuperación. En este episodio hablamos de alcoholismo, TUSI, jóvenes, familia y sobre esa delgada línea donde el consumo deja de ser fiesta y se convierte en una cárcel. Esta es una conversación honesta para recordar que pedir ayuda no es perder, es empezar a recuperar la vida. Bienvenidos a este episodio de Más que Adictos. Augusto, bienvenido, gracias por venir y tomarse el tiempo de estar aquí en nuestro podcast Más que Adictos. ¿Cómo va? Bien, bien, vamos bien. Gracias por la invitación, mi hermano. Augusto, ¿quién es usted para que se presente y la gente lo conozca? Bien, mi nombre es Augusto Chacón Sotaquirá. Yo soy bogotano, nacido en el materno infantil, en el centro de Bogotá, un hospital que ya no funciona, pero muy tradicional en nuestra ciudad. Mi origen es un origen muy humilde. Mi señora madre, la señora Imelda Sotaquirá, es de Ceriza, Boyacá, es campesina de origen muy humilde, la cual se viene hace muchos años, como a los 8 años, se viene a Bogotá a buscar fortuna, a pelearla, a guerrearla, dejando todo lo que tenía ya en su pueblo, que no era mucho, pero pues era lo único que tenía. Ahí es en donde conoció un personaje. Mi señor padre es alcohólico, no tengo mucho contacto con él, nunca visto por mí, puntualmente por su consumo de alcohol y su capacidad de parar su ¿Nunca consumo. se recuperó? Nunca, yo creo que hasta el sol de hoy no. Yo a veces recibo una que otra llamada por ahí, pero pues yo hice un ejercicio conmigo mismo de simplemente desmarcarme de eso, que lo que no le sirve y lo que no aporte, pues no sirve. Soy hijo único por el lado de él. Mi mamá, hasta donde tengo entendido, lo poco que sé, es que el señor le lleva como 20 años a mi mamá. Sí, mi mamá era una señora jovencita, muy linda ella, pelinegra, india, de origen indígena, muy campesino. Eso se nota. El apellido Sotaquirá no es muy inglés que digamos, no. Pero es muy bonito. Exactamente, ese es el valle de Sotaquirá, dice donde hay las ventas de los mejores arándanos del país los hacen allá. Toca ahí. Y conoce al señor Chacón, le cree el cuento porque pues además el tipo no es nada agraciado. Yo no sé qué pasó a mi mamá, se le fueron las luces con el personaje. Tenía par. Sí, tenía una parla posiblemente en mi bravo y le echa el vuelto. Yo soy hijo único por el lado del hombre. Mi mamá no tiene más hijos. Yo tengo una hermana, una hermanita también, mi hermana Eleni, que tiene dos hijos, son dos sobrinos míos. Y nada, que estemos en los barrios de... Yo me formé en el centro de Bogotá. Sí. Teníamos una tía
que se formó en el centro de Bogotá, que se vino, no se vino, por cuestiones de la vida, ella había sufrido poliomielitis, tenía su joroba, cosas como esas, y mi mamá viene a buscarla a ella, a rescatarla, porque se la pasaba en hospital porque pues nadie veía por ella. Y entonces nosotros nos quedamos tanto en el sur de Bogotá como en el centro de Bogotá. Nosotros pasábamos navidades en lo que antes era el Bronx y cosas como esas, antes de que fuera lo que en su momento, en casas gigantescas de 3, 4 patios, donde esos patios del centro, o sea, desde el centro donde está el patio y alrededor están todas las piezas, y entonces era muy chévere porque eh, vivían diferentes personajes, vivía de todo. Había el ladrón, el abogado, el tinterillo, la señora de casa, todos vivían en un entorno y se juntaba mucho, entonces era muy bonito. Vivimos en inquilinato mucha parte de... Mi mamá le tocó comer mucha mierda para sacarnos adelante. Mi mamá trabajó toda la vida se quemó, se reventó el lomo trabajando, trapeando pisos, lavanderías, en cafeterías, en fin. Eh, yo puedo decir puntualmente que yo nunca le hizo falta a mi papá porque tuve el culo de mamá, así de simple. No hizo falta. De pronto uno escucha hablar a la gente que habla bonito sobre los papás y uno dice, oye, acá no he podido hablar de eso, pero pues realmente no es mi historia y puntualmente no tiene nada que ver con mi alcoholismo también, porque eso es importante decirlo. Muchas veces la gente cree que porque soy hijo de alcohólico tengo que ser alcohólico. No necesariamente así. Las circunstancias mías fueron diferentes, pero la razón por la que yo soy alcohólico no necesariamente tiene que ver con mi señor padre. Ya que llegamos a ese tema, Augusto, ¿cómo empezó ese alcoholismo? Yo no sé, es paradójico porque uno, después de un tiempo, uno se da cuenta que se convierte en lo que alguna vez criticó. Yo criticaba y cuestionaba a mi señor padre porque muchas veces iba a mirar a ver si me regalaba para los tenis del colegio y me dejaba parado ahí en la entrada de la cantina diciendo ya ahorita le doy y al final, cuando yo me daba cuenta ya no estaba. Nunca me dio la plata para los tenis. Eh, y yo estuve muy resistente al alcohol al comienzo. Sin decir que mi mamá se tomaba sus tragos, pero una tomadora social, la pasaban rico, siempre se giró. Después de una familia boyacense donde el consumo de alcohol es Sobre todo cerveza. cerveza lo que venga, sí. Y en Boyacá el líder, el guarapo, la chicha, todas esas cosas. Y se la toman al clima, además, la cerveza. Eso sí, pero también con ese frío tan berraco, pues ya está fría. Entonces recuerdo una de las primeras borracheras mías, por decirlo alguna manera, fue como a los 7 años, patrocinada por mi abuela, que llegamos allá a visitar y entonces empezó a darme guarapo y la lógica de la abuela era, dele, dele, porque es que él tiene que ser un berraldo y tiene que aprender a tomar, ¿cierto? Sin decir, pues tiene que ser un hombre, sin decir en un momento que la abuela tiene culpa alguna, pero pues, pero no es que ahí haya comenzado mi alcoholismo, yo estuve muy resistente a eso, me alejaba mucho de eso, tenía una lógica del consumo de alcohol muy normal, sí se veía alrededor de uno, en los barrios populares también se bebe mucho, pero no necesariamente esas fueron las razones por las que yo bebí. Yo creo que aproximadamente cuando salí del colegio, yo ya bebía regularmente, pero volvemos a lo mismo, con mucha prevención frente a lo que estaba pasando. Entro al ejército, no porque quisiera, porque pues en mi tiempo yo soy de segundo contingente del 99 y mucha gente me pregunta haciendo mi orientación política, ¿usted qué carajos hacía en el ejército? Me mando, es que en mi tiempo o será un falso positivo o será soldado. Entonces No había mucho, no no. hay mucha opción. Entonces me tocó irme. No me fue mal. Sí, se sufrió, se comió mucha mierda. Estábamos en un momento del país muy duro. Mataban a muchos soldados. Estuve en muchas vainas hartas allá y vi cosas que de pronto, que es lo que a veces uno dice que un pelado de 16, de 17, 18 años no debería estar viendo vainas como esas, tan duras, porque se ven cosas muy fuertes. Eh, y allá empecé con el consumo. ¿Qué onda? Empecé con el consumo. Realmente no por socializar, porque el consumo de alcohol.
Yo no creo que haya sido para socializar porque desde muy chiquito me informaron y nos enseñaron a bailar las tías y échele los perros y venga aprenda a bailar con los corraleros de Majagual, cosas como estas. Eh, y yo aprendí a todas esas cosas sin necesidad de alcohol. Cuando en el salgo del ejército, porque me toca retirarme porque estaba muy pesado y el barrio Bochica Sur, de Anatoda y Palermo, toda esa zona donde yo me crié también, había una problemática también harta en el barrio frente a los movimientos, los agrupaciones armadas de lado y lado. Que estaban ahí Estaban presentes. Entonces, yo salgo del ejército, me retiro por las cuestiones tan pesadas que habían, alejándome y dándole cierta tranquilidad a mi mamá. Y llego y entro directamente a trabajar en la industria militar, me fue muy bien ahí, pero me empezaron a amenazar en el mismo barrio. ¿Usted qué hace trabajando en eso, mi hermano? ¿Usted está con nosotros o en contra de nosotros? O sea, las cosas aquí así. Entonces, eso me genera una frustración. Yo creo que ahí empezó parte del problema, una frustración de no me dejan, no puedo ser. no puedo ser, no puedo ser. Entonces, qué pereza, estaba en pleno buscando a mirar a ver cómo estudiaba, cosas como esas, y me toca retirarme. Y teniendo en cuenta que lo único que sabía que medianamente había logrado hacer bien era el ejército, se acabó esa posibilidad. Entonces me toca empezar a trabajar en Arusa. Trabajé de obrero, amarrador de hierro, trabajé de celador, porque ¿Cuántos años teníamos? Pues 20. 22 años aproximadamente. 22 años. Entonces yo creo que ahí sí hay un quiebre y hay una frustración, porque no podía hacer lo que yo quería hacer. Entonces me toca retirarme de la industria militar, empiezo a trabajar en Nobra y empecé a ya más regularmente el consumo de alcohol. Y empezó a gustar el consumo de alcohol. Empezó a darme fuerza, me empezó a ayudar a anestesiar todo eso, por lo cual yo me sentía incómodo, porque al final el consumo de alcohol alivia un displacer, algo que te molesta, algo que te incomoda. Me permitía creerme algo, paradójicamente, pero sabemos que eso no es así. Simplemente es una nube. De hecho, es todo lo contrario. Ajá. Se puede creer valiente, inteligente, y tú estás, se está viendo con vida. Y entonces yo me veía vinculado a una vaina hartísima, violencia, peleas, cosas como esas. Yo no, sin ser real, de tu tipo violento. Estaba en esa búsqueda de identidad también. Fui ponqueto, fui calvo, fui mechudo. El parche mío era un parche de raperos en el sur de Bogotá y yo era el único rockero metalero. Pero a mí me gustaba darlo con los mismos míos. Me parecía hartísimo hablar de la misma mierda siempre. Entonces, mi parche era un parche de ñeros y de raperos y cosas como esas. Y era muy bacano porque, pues, lograba ser diferente a todos. Esa búsqueda de identidad. Que al final uno se da cuenta que lo único que estaba era muy jodido y no sabía qué carajos era. Y el medio tampoco ayuda mucho. Por eso, hasta cierto punto, yo estudié sociología. Yo soy un sociólogo especialista en adicciones, buscando esas razones y esas justificaciones por las cuales de pronto ciertos medios, ciertas circunstancias del entorno afectan a un ser humano, a un hombre o a una mujer. Entonces eso era lo que yo buscaba. Empiezo a consumir mucho más alcohol y empiezo a estar mucho más en rumba y empiezo a frustrarme mucho porque pues las cosas no se me dan. Empiezo a un ahorro, empiezo a estudiar algo, no se me dan las cosas, me frustro más. Simplemente se empiezan a montar una serie de justificaciones. O sea, era la típica cadena del adicto. Entonces, frustración, consumo, frustración, consumo, frustración, consumo. La incapacidad de saber realmente qué es lo que usted quiere y lo poco que quiere no se le da, no se le da. Y lastimosamente, pues en el país, no solamente en el país, en el mundo, creo yo, en los colegios, en las universidades, a uno no le enseñan a sentir, a uno le enseñan a sumar, a estar, a dividir. Los reinos de la naturaleza, todas estas huevonadas, pero no le enseñan a sentir, pero yo, mi hermano, cuando a usted se le muera un familiar, cuando a usted no le salgan las cosas, ¿usted cómo lidia con eso? Eso no se lo enseñan a uno. Y eso tarde o temprano se va acumulando y la única herramienta que uno encuentra es el consumo de sustancias, incluidas el alcohol, para tratar de lidiar con sus emociones y sus mierderos, ¿no?
Por ejemplo, la otra vez me di cuenta que la gente le tiene una fobia a la ansiedad, cosa hijo de madre. Como si la ansiedad fuera el peor enemigo del mundo. Y obviamente la ansiedad es una emoción difícil, pero es normal. Y es Cosa una muy emoción. ¿verdad? Es una emoción. Y no hay emociones ni buenas ni malas. Las Exacto. emociones, hay unas que son más complejas que sentir que otras. Y muchas veces siempre hacen ver la emoción o la ansiedad como algo malo. Sí, y mano, es simplemente un mecanismo de defensa frente a circunstancias o momentos que le generan cierto malestar o incomodidad. El problema, entonces, no sienta ansiedad. ¿Cómo puta sé cómo puta hago eso, no? Es simplemente que nos enseñaran desde muy pequeñitos a lidiar con eso. Usted no lo puede paralizar. La ansiedad va a estar ahí. Es como lidio con ella. Y es saber, bueno, porque estoy ansioso. Sí, Es identificar. es el ejercicio de entenderse. Si usted no le pone nombre al demonio es muy difícil que usted lo lidie. Uno a veces de las películas de los exorcistas y lo primero que busca el exorcista para poder joder al demonio que está tratando de exorcizar es averigüe el nombre. Aunque entonces, ¿cómo lo va a llamar? Sí. Y si uno no identifica claramente cuál es el generador de la ansiedad, pues estamos muy jodidos. Y el de generador del miedo, de el amor, de la alegría, todo es importante tenerlo claro para saber usted a qué se está enfrentando. De acuerdo. Augusto, ahí todavía no consumía en soledad. Ahí todavía era un tema de parche y de amigos. Yo creo que se me dio muy rápido, digamos que yo siempre he dicho que yo no soy mi pa' borracho, pues se me escaló muy rápido, se me escaló muy rápido. Y la vergüenza tóxica, sobre todo que padecen los alcohólicos, no tanto los drogadictos, sino los alcohólicos, de es incómodo de empezarme a dar cuenta que me estaba empezando a parecer a eso que yo criticaba. Yo decía, es que mi papá abandonó a mi mamá, nos dejó solo, nos abandonó, y yo estaba haciendo la misma mierda. Y eso fue muy berraco, y entonces la única forma de anestesiar esa incomodidad fue y San Casiotto. Y empezó a instalarse. Sí, al comienzo empezaba la rumba, cosas como esas, y socializábamos, y la guitarra en el parque, todo el parche chévere. Pero entonces ya se acababa la rumba, llegaban ya toca entrarse a la casa, cosas como esas, y no, pero espere, ¿por qué tienen que ir ya? Ahí es cuando uno empieza a dar cuenta, oiga, porque el resto sí se van, y yo estoy angustiado porque apenas destapo la primera, son las 6 de la tarde y yo estoy angustiado, uy, pero ¿dónde vamos a rematar? Luego son las 6 de la tarde ya. Hasta ahora estamos empezando y usted está mirando a dónde se va a ir a rematar, ¿cómo es la vaina? ¿Qué le está pasando? O si no es muy típico el alcohólico, yo siento que está pendiente de las cantidades que hay por ahí. Entonces, oiga, se nos va a acabar, ya nos toca pedir porque de pronto nos quedamos sin trago. Y el que hace y reparte siempre se llama la mejor parte. Entonces uno es la cabeza de la rumba, en teoría, uno es el bacán, pero lo único que busca uno, y sobre todo cuando no hay muchos recursos económicos, es mirar a ver cómo hago el vaquero, porque ahí dentro del vaquero yo voy camuflándome y no tengo que poner a la vaca, y yo soy el que administra el trago. Sí. Y digamos, a mí me pasaba algo, yo soy alcohólico, yo a veces no quería tomar. ¿Sí? Entonces la gente, ay, pero camine, pero vamos, y yo a veces no quería. Y cuando accedía, pues todo el mundo a la 1 de la mañana, bueno, chao, y yo quedaba prendido 2 días. Y yo decía, puta, no, ese monstruo no quiero despertar. Y es entender que uno, el alcohólico, no puede, es como que no entiende ese fin, ¿no? Ahí es la pregunta que muchas veces los pacientes le dicen a uno, ¿el alcohólico se hace o nace? Así es, simple. Yo creo que es un punto, dependiendo del alcohólico, a veces se nace, a veces se hace, es una sumatoria, porque al final el alcoholismo es una enfermedad crónica, incurable y mortal. Eh, eh, Tiene diferentes factores, la parte psicológica, la parte del entorno, la parte física, pero al final lo que a mí me sirve mucho realmente no es mirar las justificaciones, sino qué voy a hacer frente a la situación. Porque el pasado no lo vamos a cambiar, ¿no? Eso de que hoy, si usted sigue un alcohólico y su entorno estuvo vinculado puntualmente al alcohol, si usted no tuvo límites, en fin, todas las justificaciones que uno enumera para clasificar una problemática de consumo, ¿de qué nos sirve esa información? De pronto para la historia clínica. Pero pues al final es qué voy a hacer hoy, que al final eso es lo que resume muchas veces los tratamientos, sobre todo los están relacionados con los 12 pasos y las 12 tradiciones. ¿Qué es que vamos a hacer hoy? Hoy, cárguese de hoy, porque pues a los adictos nos genera ansiedad el futuro, ¿cierto? Entonces, ¿para qué voy a pensar en lo que va a pasar mañana?
Entonces hay mucha gente que critica, no, pero es que hay que proyectarse y pensar en el futuro. No, dependiendo de lo que yo haga hoy, eso se va a ver reflejado en mi futuro. Y eso muchas veces es lo que la gente no entiende. De limitarnos a trabajar el hoy, porque mucha gente, que yo siempre tengo eso, había mucha gente que tenía planes antes de empezar la pandemia. Vamos a ir a visitar a su abuelo. Vamos a hacer esto, voy a empezar a estudiar. Y ahora nos encerraron y ahora sí y apenas termine esto nos vamos a hacer todo eso que dijimos. Y mucha gente se murió esperando la posibilidad. Entonces dejar de pensar en esa forma de estar planeando tanto, no de proyectar, sino de planear, que realmente es la opción, pero todo enfocado a lo que es hoy, porque eso es lo único que tenemos. Exacto. Yo creo que esa filosofía era solo por hoy, que los alcohólicos, que los adictos, digamos que usamos, digamos, a favor de nuestra recuperación, es algo que todas las personas deberían usar, independientemente sean adictas o no. Yo creo que eso, hay mucha gente que ha llegado al centro, a Augusto Chacón Adicciones, y ve lo que pasa con los pacientes, con sus familiares, cosas como esas. Los pacientes salen, se dan cuenta de lo que está pasando con ellos y mucha familia y muchos amigos dicen, oiga, yo quiero de eso. Claro. Y mira cómo hacen, mi hermano. Y no necesariamente el proceso de los 12 pasos, las 12 tradiciones o el solo por hoy es aplicable solamente a los adictos. ¿No? Que sí, los adictos nos toca solo por hoy. Tenemos una distorsión en el pensamiento y no nos sirve pensar a futuro todas esas lógicas. Pero sí la gente no necesariamente adicta a sustancias o comportamientos debería levantar la mano y sentarse a revisarse qué está pasando con usted, porque al final lo que se hace en un proceso de recuperación es hacer trabajo de introspección. ¿Qué está pasando con lo que yo tengo adentro? Me importa un culo lo que está pasando afuera. ¿Qué voy a hacer? Porque es que el futuro, el entorno no lo vamos a cambiar. Así fue, eso es parte de la boleta que ustedes pagaron. El mundo a veces o el mundo no es una mierda, en el mundo hay gente de mierda que te incomoda, pero la gente no la vamos a cambiar. No. Y así es simple, pues, hermano. No va a cambiar todo el mundo. Y el mundo no es perfecto tampoco. Usted no puede pelear frente al hecho de que le salgan las cosas mal, ¿no? Mi hermano, no somos especiales. Exacto. Punto. Eso es parte de la boleta que usted paga. Usted a veces, lo que enseñamos en recuperación por lo general es vivir bien con todo y mierder, que esa es la magia de la vida. La magia de la vida es el mierdero también. Qué jartera uno salir a la entrada de su casa, mariposas amarillas, venaditos y florecitas y todo floreciendo. Qué pereza también. Sí. Que no pase nada. Por eso, a ver, muchas veces en estos países que tienen unas capacidades, unas garantías de bienestar berracas, el mayor índice de suicidios son allá, ¿sí me entiende? Sí, eso pasa mucho. Y esa Sí, aquí no nos suicidamos, aquí nos matamos. Sí, eso es, no sabemos que está más jodido, ¿cierto? parece más divertido. Sí, sí, decir que aquí no nos suicidamos, pero pues al final esa búsqueda de la perfección no existe. No. Yo creo que la recuperación es ver la vida tal cual es y empezar a encontrar la belleza en eso. Y acabonearla, secretarla, sí. La magia, el picartico de la vida. Por ejemplo, hay una cosa que me parece que, bueno, si a mí me pusieran a escoger ser adicto o no, yo obviamente hubiera dicho que no. Pero por ejemplo, a veces cuando tengo un mal día y al otro día me levanto, pero no tengo guayabo, no tengo tufo. No me levanto como si me hubiera levantado en el infierno. Yo digo, "Me puta, todo es un día increíble". Así no me siento bien. Porque es que realmente, digamos, a mí me afectaba muchísimo. Me mandaba la mierda energéticamente, la depresión así, es una cosa terrible. ¿No? Y digamos, no se tiene que llegar a una cárcel, no se tiene que, esa es la pelea que yo siempre tengo con ciertas actividades que se hacen relacionadas con la recuperación, de llevar el mensaje, que siempre llevan al personaje que estuvo en la cárcel, que mató, que estuvo en la calle, cosas como esas, sin decir que no fue tan en mi historia, ¿no? Porque yo también terminé en la calle y ha sido un poco de vainas que no vienen al lugar en este momento. Pero ojalá se empezara a enfocar un poquito más los discursos y los testimonios en no necesariamente uno tiene que llegar a ese punto para pedir ayuda. Yo pude haber pasado a los 20 años, mi hermano. Yo pude haber parado a los 20 años, pero lastimosamente me comparaba con los que supuestamente estaban jodidos, con mi señor padre, que yo decía, no,
Yo no estoy tan jodido como él. Puta, qué delicado es, mo. Delicadísimo. Porque el mensaje que se está mandando es, llega hasta allá para poder pedir ayuda y no tiene que ser así, mi hermano. Cuando usted ya lo empieza a joder de estudio, no tiene que esperarse hasta estarse cagando toda la universidad y te haber perdido toda la plata y te lo hace 3, 4, 5, 10 meses, sino que ojalá te hubiéramos la oportunidad de que la gente, gracias a estas historias, no tuvieran que llegar hasta ese punto para pedir ayuda. Sí, de acuerdo. Augusto, ¿cuánto tiempo le duró esa relación intensa con el alcohol? La relación se ve, pero el consumo En consumo activo, fueron casi 10 años. 10 años. Fueron aproximadamente 10 años. ¿Usted tuvo un momento revelador que dijo, puta, tengo que parar ya? Yo creo que tuvo muchos momentos reveladores, pero solo a uno le paré bola, ¿cierto? Yo desde hace mucho rato mi familia, mi señora madre, que fue la que me pateó de mierda, o sea, eh, me había dicho que pidiera ayuda. Y yo no sé, huevón, no, yo puedo solo, yo la piloteo. Y tenía ciertos tiempos de abstención, de eso no lo podemos negar. A veces yo lograba, me encarrilaba en el trabajo, me encarrilaba en una relación afectiva. Las cosas salían, pero tarde o temprano volvía a salir ese pequeño demonio que está por ahí, sentado al lado de uno. Por eso digo que la relación con el alcohol mía nunca ha terminado. Y espero que nunca termine, porque gracias a que tengo hoy la decisión realmente de decidir si bebo o no bebo, es que tengo la libertad. Porque paradójicamente yo creía, siendo un anarquista en su momento, que el consumo de alcohol y lo que hacía y lo que deshacía era parte en libertad y yo no era más un berraco esclavo. Totalmente. Me levantaba y lo primero que tenía aquí era el bar militar y tenía la botella, ¿dónde tengo? Si no tengo plata, entonces ¿de dónde la voy a sacar? Y entonces cada vez que me pagaban, yo no contaba en pesos, contaba en botellas. ¿Esto para cuánto me alcanza? Esto lo reparto, ando con lo mínimo, trato de buscar el almuerzo más barato para pues que me quede mucho más plata para beber. Entonces al final uno es un esclavo, así de simple. La ventaja de haber parado de beber es que yo hoy decido, por eso digo que no he parado mi relación con el alcohol, porque él siempre va a estar. Y a mí me fascina el trago. Yo no voy a negar eso. Sí, Y siempre me va a fascinar. Y no tengo ningún problema con eso. Cuando yo empiece a decir, es que esa mierda, el alcohol, no, estoy jodido. Pidas, porque yo no la ofendo. pues como yo siento que a la adicta en recuperación le cuesta mucho decir, oye, a mí a veces me dan ganas. Normal, no tengo ciertas 24 horas ya, casi 19 años. Y de vez en cuando una tarde de sábado, yo siempre, la gente me pregunta, ¿y a usted qué le dispara? Entonces hay muchos que dicen, no, el viernes, con un sole perraco, con musiquita, a mí qué pereza nada, ese espacio, a mí me gusta, el viernes, con lluviecita, así súper encapotado, melancólica la vaina, yo le llamo a eso los viernes aguardienteros o las tardes aguardienteras, eso me dispara a mí, pero yo hace rato dejé pelear con eso, me entregué, dejé de joder, porque al final del consumo es, parar el consumo es deje de joder, porque el factor en común de todas las personas a las cuales uno le hace daño en consumo es que son las personas que uno le quiere. Uno no se caga en el que le cae mal, uno no se caga en el jefe que lo lleva en la mala o el amigo del trabajo de la universidad que lo lleva en la mala. Uno se caga en las personas que van. Ese es el factor en común. Cuando uno se da cuenta de eso, entonces es cuando yo digo, deje joderse la vida de los demás. La recuperación al final es, trate de ser una buena persona. No seamos fanáticos y un camandulero, todas las vainas que yo no soy muy amigo de eso. Pero, mi hermano, haga sentir bien a las personas que usted tiene al lado. Si usted quiere a su novia, dígale que la quiere. Hágala sentir importante. Dele un beso a su mamá, mi hermano. Abrácela. Agradézcale. Porque es que la vida es así. La vida te quita las vainas. El tiempo es un juez implacable que no te rebaja ninguna. Y él no te espera. Punto. El tiempo va pasando, mi hermano. Y yo siempre, muchas veces les hablo a los pacientes que nosotros tenemos. Venga, vos llamar su tatarabuelo. No tengo ni idea exactamente, mi hermano. Fácilmente en 100 años, 150 años, nadie va a tener ni punta idea quién eres tú. Vas a hacer una foto. Y ya, y ni eso. Porque ahorita ni siquiera hay fotos físicas. Un celular se resetea, el computador se resetea y se perdió todo. Y chao, por ahí tendríamos la posibilidad de que tengan audios de nosotros, quizás hasta cuándo. Entonces,
Hermano, ¿cuál es la preocupación de que me... No, hermano, y el mundo, el tiempo pasa y le da de fichado, entonces preocúpese por lo que usted está teniendo. ¿Esta casa cuánto costó? No sé, mi hermano. En 100 años esta casa, ¿quién no va a ver acá, mi hermano? ¿Quién sabe? Entonces, y yo no hago sino reventarme el lomo mirando a ver cómo mantengo un estilo de vida, el cual de pronto se me va la vida pagando la casa. Tampoco estoy profesando una filosofía hippie, nada de esas cosas. Si hay algo que le temes a los hippies. Eh, sí, porque no, que no vivamos con lo que es, ¿no? Hermano, Yo creo consiga que sus cosas. yo creo que es vivir desde la conciencia, Sí. ¿sí? Y eso finalmente es lo que yo siento que la recuperación nos da. No Sí. porque, no porque el otro que no es adicto no tenga la capacidad de llegar a un nivel de conciencia más elevado. Simplemente como no tiene la necesidad. Entonces, por ejemplo, hablando de la religión, si yo no me relaciono de una manera real con mi poder superior, en algún momento me voy a ir de culo. En cambio, cualquier persona puede ir un domingo a una misa y salir y ser el mismo y rajar de sus vecinos y no pasa nada. La ventaja de la recuperación es que usted cuestiona. Exactamente, Sí, todo el traer tiempo. Por ejemplo, a mí me pasa estando acá sentado, ¿sí? Lo que usted decía, yo escucho, por ejemplo, historias y a mí la adicción me dice, oiga, pero usted tomaba era cerveza light. Sí. Usted, de pronto, lo suyo no es tan grave como lo de los demás. Y yo ya sé que es mi adicción diciéndome, pues mal, hoy es viernes, ahí dura. Y siempre está la posibilidad, que hay de lo que yo hablo de libertad. Sí, Al fin sos libre de decidir. exacto. Vos metes o bebías, más allá de que fuera diario, cada 8 días o cada 15 días. Esa angustia y esa desesperación que tiene las personas que empiezan a tener problemáticas de drogas o alcohol, en decir, qué rico me voy a ir a tomar unos tragos, pero puta, no la quiero cagar. Uy, sí. No la quiero cagar. Voy a hacer todo lo posible y uno se inventa vainas. Entonces, uno, bueno, a mí el problema es que yo harto guaro y el guaro es el que me patea. Ah, sí. Entonces, no, no es que es para una pola. No, entonces, no, es que o sea, uno tiene una serie de estrategias, el alcohólico, para olvidar cuál es el problema, pero en ningún momento se pone en tela de juicio el hecho del consumo de alcohol. Usted maneja todas las estrategias exterior, pero el alcohol no se toca. No, La droga no se toca. es lo que yo le decía. Yo antes, yo creo que yo soy alcohólico por ahí desde los 20. O sea, que pasa es que tenía espacios, de hecho quiero que hablemos de eso, espacios donde no consumía. Un año y medio. Entonces, claro, ya a los 32, 33, el guaro, el ron, me quedaba dormido en 40 minutos. Sí. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Ah, no, pola. Entonces ya la pola normal también me noqueaba. Entonces ya llegando a los 39, ah, no, ahora es like. Imagínese la locura. Más una serie de estrategias que al final, cuando uno no altera, uno hace una ecuación, una regla de tres. El problema, bueno, la fiesta, el trago y las personas. Entonces cambiemos las personas. Sí, cambiemos las personas. El problema son los amigos. El problema es el entorno. Entonces el lugar, no es que yo no puedo ir a esa clase de lugares porque me da, pero nunca la variable del alcohol, de las drogas, de la ludopatía, de cualquiera de las otras diferentes adicciones que hay, se cambia. Entonces, mi hermano, esto es un problema suyo. No joda. Usted hay que decidir. De echarle la culpa al resto del mundo, que eso fue lo que hablábamos del momento revelador, que al final de haber sido un gran soldado, haber hecho un poco de cosas, haber trabajado según líder del berraco, terminé trabajando en puteaderos, poco de vainas, bauces de bares, dándome la jeta con todo el mundo. Termino en un bar en el sur de Bogotá, donde ponen así buena música, pero bar de 3 pesos. Yo cerraba el bar y me quedaba encerrado solo. Tomando. Y ponía una música en específico, no, pero es que yo la cagué poniendo la música porque esa música me jodió. A ver, huevón, ¿qué estás haciendo? Y un amanecer, me acuerdo que había la cortina del bar cerrada. Y si no recuerdo que tenía unos huequitos, la cortina de unos tiros que había puesto, había pegado una vez. Y yo tenía una botella de cerveza y una botella de trago, llorando, vuelto mierda, escuchando a Leonardo Fabio. Sabes que el mundo es una mierda, es que mi familia es una mierda. Y no me acuerdo que las cosas reveladoras entraba por la luz de los tiros, de los huequitos, y la luz entraba directamente y proyectaba la cerveza y volteaba la botella de trago. Yo llorando y volteo a mirar y
la revelación, no. No sé si eso es poder superior, pues es la vida, la Pachamama, no sé. El caso es que pasó y sirvió. Y yo, claro, esto no. Ahí fue cuando yo cogí un teléfono y dije, venga, mamá, yo ya desaparecí como 3 días. Que yo me desaparecí en mi casa. Y en ético no había celulares ni nada de valles. Era muy difícil que lo ubicaran. Y ahí sí yo le dije, oiga, sí tienes razón. Me toca pedir ayuda. Necesito ayuda. Y ahí fue cuando comenzamos el proceso de relación. ¿Cómo pasó Augusto de ser un alcohólico así duro a tener un centro de meditación y a ser terapeuta y tocar la vida de tantos adictos? Yo siempre cuento esta historia y hay mucha gente que hasta me critica de esto, terapeutas que le conozco. Alguna vez los pacientes a uno se le acercan, las familias se le acercan, oye, qué lindo que usted cumplió su sueño de ser terapeuta y tener un centro de rehabilitación. Le dije, no, ese no era mi sueño. Mi sueño era irme para Cuba, tomar daiquiris en la bodega del medio en la Florida y alcoholizarme como Hemingway, que morirme en mi ley. Esto fue lo que me tocó hacer. Al final lo que uno entiende es que uno también somos seres humanos y nos adaptamos o nos extinguimos, así o así. Que el problema de los dinosaurios es que no se adaptaron y se jodieron. Entonces yo tuve que adaptarme. Tampoco puedo negar que dentro de mi vida y la filosofía que yo veía en mi vida era que yo quería ayudar a otros. Yo quería ayudar a la gente. Desde el discurso de la sociología, del liderazgo y poco de baile, los estudiantes, todas esas luchas. Pero pues paradójicamente uno volví con un resultado del sistema. Porque el sistema necesita que usted esté alcoholizado, vuelto mierda, no piense, no estudie, no produzca, para que el sistema pueda seguir haciendo lo que se le dé la gana con usted. Dentro del proceso, cuando yo estuve en recuperación, alguna vez se me acercó y estaba próximo a cumplir el año de recuperación y se me acercó el director donde yo estoy y me dijo, oiga, mi hermano, es que me gustaría que usted trabajara conmigo porque usted tiene facultades. Y está lo paradójico del adicto. Yo dije, ¿no facultades de qué, güey? Dicen borracho. Carerel, soy jodido, ¿no? Muchas veces la gente ve, yo muchas veces le digo a la gente, ojalá ustedes tuvieran la oportunidad de verse como lo ven los demás. Tanto para lo bueno como para lo malo. Pero lo bueno es importante. También. Que tampoco lo podemos. También, es importante, o sea. Y ahí fue cuando cogí y empecé a hacer un trabajo terapéutico y trabajé en una institución que se llama SICEM, que era un referente importante en este país, por no decir mejor referente. Con un señor que se llamaba Otto Hell, mi terapeuta se llamaba Onice Noguera, una bacana, me dejas pila que le agradezco mucho lo que me ayudó. Caí en diferentes instituciones, de todas las instituciones me echaron. Creo que a mí casi todos los trabajos me han echado. Tengo familia sindicalista. No por mal trabajado, es imposible hacer esto. Y alguna vez se me acercaron dos pacientes que dijeron, venga, es que nosotros queremos montar un centro, tengo que llevar el mensaje, que ayudar a otros. Yo, bueno, pues eso es un manicomio. O sea, montar un centro y tratar de rescatar y trabajar con adictos, porque los adictos son una mierda, son jodidísimos. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo también soy adicto. Guiar a los que siempre han ido en contra de, que no le han hecho caso a la mamá, al papá, que han visto el familiar sufriendo y llorando, muriéndose en el lecho de la tumba y diciéndole y el familiar diciéndole, para, por favor, que esa es mi última voluntad, y al otro día está bebiendo otra vez. Es una vaina compleja. Por qué dice usted que son jodidos? Porque se creen poseedores absolutos de la verdad. Nos creemos poseedores absolutos de la verdad. Con mucho narcisismo. Sí, hermano, hay mucho discurso psicológico que a todo le pone nombre, pero nos creemos la verga. Así de simple. Nos creemos la verga. Y no hay nada más delicado que creerse la verga, porque cuando usted se cree la verga, entonces se cree superior, ¿sí? Y empieza a volar muy alto. Y el problema de volar muy alto es que cuando usted se descula, mi hermano, y se mama de estar aleteando, mi hermano, la desculada es muy brava. Parte de lo que yo le invito a la gente es que aprendamos a volar bajito. Y no estamos hablando de humildad de nada, nada, es una cuestión práctica. Cuando es que has atrapado, pues sí. Cuando usted está volando bajito, la ventaja de volar bajito, cuando usted se sube mucho, usted empieza a ver a la gente chiquita. Y usted no empieza ya deja de saber quién es, porque como está tan chiquito, usted ya no sabe quién es y se le olvida la gente.
El problema de escularse de tan arriba es que el golpe es mucho más duro. Cuando usted está volando bajito, tiene sus ventajas porque si se descula, fresco, no se va a joder tanto, lema. Y sobre todo porque no va a dejar de ver chiquita a la gente. Y eso le va a permitir tener claro quién es cada quien. Que no somos únicos. No somos los seres poderosos en la Tierra. Si hay algo malo en la Tierra, son los seres humanos. Lo que fue el peor error que hizo la naturaleza, la física, el poder superior, no sé. Pero nosotros no hacemos sino cagarnos de todo lo que está alrededor de nosotros. Entonces, nacer para ayudar, más allá de que sean adictos o no adictos, es dejar un legado. Dejar un legado, dejarte, porque yo creo que esa es la base del proceso de recuperación de alcohólicos o narcóticos anónimos, es llevar el mensaje. Esto me sirvió a mí, esto me rescató a mí, esto me permitió no seguir jodiendo a mi entorno. Pasen mensaje, o si no, no sirve un carajo. Si usted no pasa el mensaje y lleva el mensaje a otros, pues nos jodimos. Y claramente uno para por uno, ¿cierto? Porque cuando uno para por uno, más allá de los beneficios que pueda llegar a tener, es que por lo menos no nos vamos a seguir jodiendo a los que están en mi entorno, de las personas que te aman. Eso que hablábamos de el factor en común de las personas en las cuales tú te cagas cuando están en adicción, es que son las personas que aman, ¿no? Ya no más, ya no vamos a poder en nadie más. Digamos, eso es importante porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta viendo los datos del podcast, ¿sí? Nos siguen muchas mujeres y nos siguen muchas mamás, hermanas, amigas. Y yo siento que ese dolor que un adicto le causa a la mamá es una cosa muy, muy jodida, es muy profunda. A la mamá de los papás, obviamente. No, O sea, los que tienen papá y mamá, pues del carajo, pero el papá, cuando es un gran papá, come la misma mierda que cualquier mamá, así de simple. mi papá es una mamá, Uy, estoy llorando, sufrí. exactamente, no. Y no necesariamente todos los alcohólicos son de un factor de una familia disfuncional. Eso es mierda, eso es mierda. No, hay familias, yo no me llenan familias donde el papá es la verga, la mamá es la verga, todos en torno del carajo. Y el chino le salió calavera, le salió adicto. Como también está el discurso de uno que sí, papá alcohólico, cosas como esto, pero eso no son las justificaciones. Al final yo consumo porque me encanta. Me fascina, por eso les hablaba yo. A mí no me ha dejado de gustar el trago. Otra cosa es que yo tengo claro que hoy no me lo puedo tomar. Mañana no sé, pero hoy no. Porque es que yo tengo claro que yo no soy un trago. Nosotros somos extremistas, los adictos somos extremistas. El adicto no puede sentirse feliz, el adicto se siente eufórico. El adicto no puede sentir mal genio o rabia, se siente ira. Siempre nos vamos a la mierda. Y lograr, por eso decíamos, y lograr coger, interrarte, nivelar a una persona que siempre se ha ido, más allá de lo que tiene que irse, es complejo. Es un trabajo. La cabeza, como asumimos la depresión, la ansiedad, las tristezas, las alegrías, como las asumimos, es totalmente contrario a lo que una persona no adicta o terrícolas, como se le llama muchas veces, las asume. ¿Sí me entienden? Hay mucha gente que no, se terminó la relación afectiva con la chica. Ah, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Mientras que uno no. Augusto, hay una cosa que me parece importante. Yo creo que la gente se relaciona mucho desde las creencias. La gente quiere creer, la gente no quiere saber. Entonces, el alcohol tiene muchas creencias alrededor, ¿no? Por ejemplo, que es sociable, que no está grave, que le puedo dar algo de trago a mi hijo. El alcohol está al lado de la fruta y de la leche cuando voy al centro comercial o al supermercado. Y hay una creencia muy dura con el alcohol y es que, pero es que yo no tomo todos los días. O sea, ¿yo cómo voy a hacer alcohol? Por ejemplo, yo, y creo que eso me hizo perder mucho tiempo antes de ir a la recuperación, yo podía lograr hasta 2 años y medio sin tomarme una gota de alcohol. ¿Cómo se explica ese tipo de consumo? Porque hay mucha gente que consume los sábados y dice, ah, pero es que yo no tomo todos los días. Pero ese que consume todos los sábados puede que sea alcohólico y de pronto el que se toma una copa de vino diaria, no. Es importante tener claro que no hay alcoholismo, hay alcoholismos. Ok. No es no es un solo formato. ¿Sí me entiendes? La enfermedad es la misma. La enfermedad del alcoholismo es la misma, pero cada cabeza y cada ser es diferente y cada quien consume por sus razones diferentes. No es mismo el consumo de Diego por las cuales usted bebía a las que yo bebía.
Y ahí es cuando toca entrar a individualizar cada caso. Porque paradójicamente, si estuviéramos hablando de heroína, si estuviéramos hablando de cocaína, del bazuco, cosas como esas, del 2CB, pues no es tan común verlo. Usted llega a su casa y posiblemente no está su abuelita chuteándose un chute de heroína. Más complejo. Y no le va a ofrecer heroína o una bicha de bazuco la abuela o el abuelo a uno. Eh, pero sí es posiblemente mucho más fácil que a usted le ofrezcan un trago desde muy chiquito en la casa. Y nuestra sociedad, en eso sí soy muy, creo, colombiano, el alcohol es muy místico, es muy ritualista. Nosotros cuando nace un bebé, pucha, vamos a celebrar y tomémonos un trago. Se murió alguien, vamos a acompañarlo en el sepelio y vamos a tomar unos tragos. Yo me acuerdo que cuando algo pasaba en la familia de mi señora madre en Serinza, en Boyacá, entonces se murió una tía, se fumó un familiar, cosas como esas, era los invitados, los que los venían a acompañar, y hay que tener el almuerzo y vaya a comprar unos petacos de cerveza para acompañar eso. Hay regiones que duran 2, 3 días tomando después de entrar al día. Punto. Y sigue. Como se celebra la vida, se conmemora la muerte o la pérdida. Entonces, es que es lo paradójico. El alcohol es la única droga que a usted lo cuestionan por qué no la consumo. Sí. Usted llega a una fiesta, llega a la reunión de la empresa y usted no quiere beber, más allá de que usted tenga o no tenga una problemática, y usted no quiere beber posible porque la embarró, porque le dijeron cosas como esas, y usted llega y le ofrecen el trago y usted dice que no y creen que está mal o algo está mal en usted porque usted no quiere beber. Eso es una vaina muy delicada. A uno le ofrecen uno llega a algún lugar y le dicen, oiga, se mete una línea de perico, y uno dice no, y le dice, bueno, todo bien. Pero si usted le ofrecen un trago y usted dice no, ¿y qué le pasa? ¿Está enfermo? ¿Está medicado? ¿Está tomando De antibióticos? hecho, ¿Se volvió cristiano? ¿Se cambió de religión? a la gente le toca mentir. No, es que estoy tomando antibiótico. No, es que no sé qué. Es que me van a operar. No, es que... Y eso es lo que le pasa mucho a los pacientes que llegan y cuando salen de sus procesos de recuperación y empiezan a enfrentarse a su entorno y a todo lo que es lo que es la vida. Y entonces ahora que digo, y muchas veces lo que uno les dice, no mientan, hermano, porque pues todos los días o cada 8 días usted echando de cuento que está tomando antibiótico, ¿qué clase de infección tiene este huevón que nada que deja de tomar antibiótico? Muchas veces uno lo que tiene que decir es, no veo, dejé de beber. Y eso no quiere decir que algo esté mal en mí. Es parte de la intimidad también respetar la decisión del no. No me jodas, no quiero beber. Más allá de que sea una problemática o no, porque el problema no es el trago. El problema no es no son las drogas, no son las apuestas, nada de esas cosas. El problema es cómo yo me relaciono, es cómo ciertas personas se relacionan con el trago o cosas como estas. Em, digamos que ya para cerrar, digamos, el tema del alcohol, que me parece súper importante y creo que aquí nos podríamos quedar horas hablando de esto. Hace poquito vi, Augusto, que usted salió en un reportaje, un documental que hicieron con una periodista, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Alejandra Catura. Con Alejandra Cardona, sobre el 2CB. ¿Qué es lo que está pasando ahora con esta droga? ¿Qué hace esta droga? ¿Qué es esta droga? No es una droga en específico. Cuando hablamos de 2CB, hablamos de una molécula que fue creada en 1970 y algo, 50 y algo, no tengo ahorita claro el dato, que fue creada en un laboratorio por un científico, por un químico, ¿cierto? Y fue una droga sintetizada, hecha en un laboratorio. Eh, el 2CB no es una droga, primero que todo es un cóctel de drogas, el 2C o el 2CB, porque pues nadie puede decir que si le están vendiendo 2C o 2CB, ya eso no se puede realmente garantizar. Y no es una droga nada en Colombia, que a mí sí me parece importante. Que hasta ahora le están parando bolas es una cosa, porque es que la fórmula de la cocaína solo tiene una fórmula. La forma de la marihuana es solo una fórmula. La heroína solamente tiene una fórmula. El 2CB, cuando empezaron a darse cuenta del boom que tuvo hace aproximadamente, mi primera fase tuvo de hace casi que, no sé, 16 años. Estamos hablando de 2010, 2008. fácilmente, posiblemente más para allá, porque no quiere decir que cuando yo empecé a trabajar en adicciones no estaba el 2CB, ¿no? Posiblemente ya estaba. Otra cosa es que con el valor de 2CB en su momento te llevó a ser muy costoso. Estamos hablando que un punto de 2CB hace 16, 17 años valía 120.000 pesos.
estratégicamente no todos tenían cómo consumirse un punto de TUSIB, porque valía 120.000 pesos frente la felpa o el gramo de cocaína que en su momento valdría, no sé, 5.000 pesos. Entonces estamos hablando de un cambio de precio muy fuerte y eso restringió mucho a los consumidores. Entonces fue una droga de élite en su momento de las personas que tenían la capacidad económica de pagar un gramo, teniendo claro que si usted es adicto, usted no se mama solamente un gramo, Sí, se bajaban 15 agüitas. 15, 20 puntos en una noche. Entonces, es una droga que empezó a meterse, un cóctel de drogas que aquí no vamos a hacer mención ni hacer apología a cómo se produce. Primero que todo porque usted fácilmente mete en internet y dependiendo de lo que encuentre hay diferentes fórmulas. No hay una fórmula específica para producir TUSIB. Eso depende de cada cocinero. Cocinero es el que produce o fabrica la droga en sí. Y eso me imagino, y eso lo hace súper peligroso. Yo creo que todas las drogas son peligrosas, inclusive el alcohol, inclusive las apuestas, la anorexia, la bulimia, la depresión, la codependencia. Eh, pero digamos que cuando usted llega con una sobredosis de cocaína, ejemplo, al hospital, a urgencias, a la UCI, como sabemos que tiene cocaína, ya los médicos y los profesionales de la salud saben cómo atender esa sobredosis porque sabemos que es la cocaína, porque la cocaína solamente tiene una fórmula. Tuvo una sobredosis de heroína, entonces saben cómo atenderlo. El problema es que el TUSIB, como cada cocinero hace lo que se le da la gana y produce lo que se le da la gana, muchas veces en una sobredosis los médicos no tienen realmente cómo ayudarlo tan fácilmente porque como tiene medicamentos, tiene drogas de toda clase, legales e ilegales, posiblemente lo que yo le inyecte o lo trate de ayudar le va a hacer todavía más malestar o lo va a joder de una manera diferente. La base de TUSIB por lo general son anestésicos. Son anestésicos los cuales entonces yo le voy a aplicar algo y la resistencia que ya tiene su organismo para los medicamentos relacionados con los anestésicos va a ser muy fuerte. Puede tener una benzodiazepina, medicamentos psiquiátricos, veterinarios. Entonces, ayudar a una persona que está en un evento de sobredosis es muy complejo porque usted no tiene claro qué se metió este man. Así de simple. La mayoría de pacientes a uno le dicen, no, pero es mi jíbaro o mi dealer, el flecho, como también le dice, es de confianza. Pero no es un huevón, es un narcotraficante. Porque los defiende. No, pues que Bio es huevón, y es un traficante. Al man lo único que le interesa es vender. Esto no tiene sello INVIMA, no tiene qué ingredientes tiene, no tiene nada de esas vainas. Y cada vez que nos metemos una línea, cada vez que se compra un punto de TUSIB, es una ruleta rusa. Es meter un tiro en el tambor de un revólver, girarlo y disparar. ¿Y qué está pasando? O sea, digamos que ¿cuáles son las consecuencias que se están viendo? Yo creo que son las mismas consecuencias que trae cualquier consumo de cualquier sustancia. El mismo hubo esa epidemia que hubo a comienzos del 2000 en Colombia con el consumo de heroína. Esa epidemia que ha habido, esa siempre se ha mantenido con el consumo de cocaína o el mismo alcohol, ¿cierto? Como en los 70, 80. De los 70, siempre ha habido una epidemia de consumo, ¿cierto? Desde la sociología, lo que yo he visto es cómo ha cambiado el entorno y la forma de socializar y cómo se mueve el TUSIB en nuestro país. Porque, digamos, con la cocaína habían cabezas. Estaban 3, 4 cabezas. Estaba Pablo Escobar, estaba Gacha, estaban los Rodríguez, como visibles, ¿cierto? Aquí, como esto lo produce cualquier huevón en un apartamento donde sobre todo se empezó a ver que los chinos que mataban a estudiar aquí a Bogotá, los papás les pagaban un apartamento, estos chinos prestan el apartamento, la cocina, porque literalmente cuando yo hice el ejercicio de cómo se produce el TUSI, lo hicimos en una sartén antiadherente, una palita de madera, no porque tenga algo lo de la madera, sino es para no rayar el teflón. Llamar y pedir el domicilio de ketamina, de infinidad de medicamentos y cosas que se le aplican al TUSIB. Y es supremamente fácil, entonces empiezan a ver muchas cabecitas.
muchos narcotraficantes, pseudo narcotraficanos. A eso le sumamos que las berracas narconovelas, aunque yo no lo crea, generó mucho daño en la sociedad. Estas generaciones que son entre los 20, 25, 30 años, que vieron esto normalizado, como las muñecas de la mafia, toda esta clase de narconovelas, los chinos empezaron a creer, como nosotros en su momento nos vimos los magníficos y queríamos ser los magníficos, queríamos ser Murdoch o Mario Baracus. Estos manes empezaron a creer ese cuento y yo quiero ser ese man, yo quiero ser tal personaje porque se ufana y se le da cierto estatus a esa gente que le hizo tanto daño a nuestro país. Entonces todos los pelados quieren ser pequeños narcotraficantes. Entonces cambia una sociedad porque no estamos hablando de personas que son productoras porque son pobres o no tenían los recursos económicos para salir adelante. Son personas que tienen todos los recursos económicos y empiezan a enamorarse de eso. Yo creo que uno de los principales problemas con respecto al TUSIB, más allá del consumo sin restarle importancia, es que a diferencia de la cocaína, de la heroína, que siempre había una fórmula y habían siempre cabezas visibles frente a la producción de la misma, estaba Pablo Escobar, estaba Gacha, cosas como estas, y entonces la institucionalidad o el Estado perseguía estas cabezas. Ahorita como el TUSIB lo pueden producir en cualquier cocina, un par de fogones, punto, piden los ingredientes a domicilio, una sartén antiadherente, una palita de madera y listo. Entonces, hay ciertas cabezas y se han empezado a generar ciertas cabezas, pequeñas cabezas de narcotraficantes, pseudo narcotraficantes, que además de estar produciendo drogas y cosas como estas para la venta y empezarse a llenar de plata con esto, vienen también con una filosofía del daño que hicieron las narconovelas en su momento, que son personajes entre 20, 25, 30 años, que dentro de ese discurso de las narconovelas se normalizó el hecho de querer ser narcotraficante, ser jibarito, cosas como esas, y empezaron a ufanarse, a querer ser todo eso. Era como los que somos entre 40 y 50 años, veíamos Los Magníficos, y estaba Murdoch, y estaba Mario Baracus, y nosotros queríamos ser ellos. Ahora los pelados quieren ser narcotraficantes y las niñas y las peladas quieren ser los noviecitos o las noviecitas de los narcotraficantes. Entonces eso ha generado una problemática porque se nos viralizó la problemática no solo de consumo, sino de producción. Y eso no lo está teniendo en cuenta el Estado. Y fácilmente cuando usted lo encuentra con una cantidad significativa de cocaína, usted le hacen una prueba, una mezclan y dicen positivo para cocaína. Usted le hace una variable a la fórmula original del TUSI o el TUSIB o el color de lo que usted llame, y simplemente alterando la fórmula, ya técnicamente, legalmente, eso que usted lleva no es legal o es ilegal, ¿cierto? Entonces hay una serie de variables que el Estado realmente no le ha prestado la atención importante. Los laboratorios, las farmacéuticas, las que producen los componentes principales, los anestésicos, los medicamentos para el dolor, las benzodiazepinas, todos estos medicamentos que se utilizan para la producción del TUSIB, no hay un seguimiento de parte y hay una falta de compromiso con respecto a las farmacéuticas frente a eso, no hay una responsabilidad social. No la asumen. No la asumen. Y tampoco el Estado lo hace que asumir, porque no vamos a esperar que las farmacéuticas levanten la mano y digan, oiga, sí, tienen razón, nosotros tenemos cierta responsabilidad social con esto. No lo van a hacer. El Estado tiene que empezar a velar por eso. Pero pues como muchas cosas que pasan. Me imagino que ahora están vendiendo más, porque obviamente si el TUSI se dispara y se vuelve una moda, pues ellos empiezan a ganar un montón de plata. Pues uno de los anestésicos principales, que no es un secreto, que es la ketamina, que es un anestésico que se usa tanto de uso humano como para animales, para veterinarias, que se utilizaba para cuando esterilizan a los perros, y de buenas a primeras de años para acá estoy seguro que se disparó la cantidad que está saliendo de los laboratorios, y estos señores, ¿por qué no han hecho una alerta frente a lo que está pasando? ¿A dónde van los medicamentos? Y en el caso de la ketamina, ¿a dónde está yendo toda esa ketamina que ustedes producen? ¿Dónde está el compromiso de ustedes? ¿Qué tanto poder tienen las farmacéuticas y los laboratorios para que cojan y forcen o medien para que el Estado no esté persiguiendo su responsabilidad social? Así de simple. Sí. En este documental o en este reportaje que hicieron, ¿qué vieron de consecuencias físicas que tienen las personas o los jóvenes que están consumiendo? Las drogas drogan. Sí.
Así de simple. Sea cocaína, heroína, tusi, color, lo que sea. Claramente, como lo que hablan los pacientes o los consumidores de tusi que trabajamos en nuestra clínica, hablan de un factor de bienestar. Sí. ¿Cierto? Es un anestésico. Siento cierto placer, cierta fuerza, cierta energía que me permite rumbear durante horas, durante días, porque hasta eso también cambió. El estilo de rumba cambió. Por lo general, en el consumo de cocaína, el alcohol, cosas como esas, las rumbas duraban, ¿qué? 12 horas. Estaban los amaneceros, pero el amanecero iba hasta las 10 de la mañana máximo. Ahorita hay un cambio en la forma de rumba, y la rumba ahora es la famosa rumba eterna, donde los lugares nunca paran. Usted llega a las 7 de la mañana y el lugar está sonando y está funcionando. Punto. Así de simple. Entonces, obviamente, físicamente, lo que se está viendo con respecto al consumo de TUSIB, que tiene esta clase de medicamentos, que además de simplemente suministrarlos cuando usted los calienta, debe haber un cambio químico y en estructura a nivel químico, está empezando a generar problemáticas de vejiga y de los riñones. Los riñones, el hígado son los filtros. Y cuando usted está bombardeando al hígado con una cantidad de medicamentos que han sido manipulados y enfrentados al calor, eso está generando una serie de problemáticas. El boom que hay ahorita de las problemáticas frente al hecho de los trombos que están generando el consumo del TUSIB, que está generando problemáticas frente a las extremidades de los consumidores, donde está habiendo trombos y está tapándose y empiezan a haber procesos de necrotización, que es que se mueren por la falta de suministro de sangre en las extremidades. Muy parecido a lo que pasaba con la cocaína, que usted se reventaba la nariz con cocaína y había un proceso de necrotización y usted perdía su tabique. Pero ahora, además de estar perdiendo el tabique, está perdiendo sus brazos, sus dedos, sus manos, cosas como estas. Y eso es una realidad. No, y eso está pasando ahorita. Otra cosa es que lastimosamente, como no tenemos claro qué produce y qué tiene el TUSIB, muchas de estas problemáticas que llegan a urgencias no están siendo atendidas directamente relacionadas con el consumo de TUSIB. Las relacionan con otra clase de problemáticas, con otra clase de problemáticas de salud, pero hasta ahora es que están parando bolas y están atendiendo y están dándose cuenta que gran parte de estas problemáticas y esta gran parte de estas urgencias que llegan están relacionadas directamente con el consumo de TUSIB. Muy grave, ¿no? Muy grave. Me imagino que obviamente ese sector poblacional es gente muy joven, ¿no? Como de 30 hacia abajo. Dicen los pelados cuando llegan ahí que meter perico es de ñeros. ¿Sí? Arranquemos por eso. Sí. Entonces uno dice, ¿usted qué mete? ¿Cocaína? No, eso es de ñeros, yo meto tusi. Entonces ahora, cuando la cocaína era una cuestión de estatus, el tusi bajó a la cocaína y se montó la cocaína. Ahora meter tusi es play. Sí. De 16, 17 años para acá, que supuestamente no se podía meter tusi hace muchos años, ahora sí meten en todos los estratos. Porque la fórmula de que si yo no puedo pagar un punto de TUSI, pues la estrategia es que yo produzca el TUSI, me reúno con mis compañeros amigos de rumba, le decimos, bueno, usted ponga tanto, compramos los ingredientes, producimos el TUSI, el 50% no lo metemos, el siguiente 50% lo entregamos, que al final muchas veces cuando estamos hablando de adicción no pasa, pues usted resulta cogiendo la plata o cogiendo todo el producido y se lo mete, ¿no? Ya no venden nada. Y eso empieza a generar una serie de problemáticas sociales de interacción entre ellos mismos, los mismos jóvenes. Y digamos que no solamente, ya tenemos viejos que consumían TUSI porque es que el TUSI lleva muchos años acá. Sí. Ya esos jóvenes que metían hace 15 años ya no son tan jóvenes. El que empezó metiendo a los 15 por lo menos tiene 30 ahorita. Ya no son tan jóvenes. Y tienen un grado de afectación porque dejan universidades, dejan su familia, el hecho de exposición frente a la sexualidad, porque también se ha reventado una serie de problemáticas con respecto al consumo de esta sustancia, que pues la promiscuidad que está llegando a creer, sin hablar de cuestiones morales, cosas como esas, la exposición a enfermedades de contacto sexual son muy, muy fuertes.
No, muy grave, realmente es muy grave. No, y estas nuevas formas del check sex, que es una nueva forma de Sí, relacionarse. la otra vez yo no había escuchado ese término en la No, vida eso es brutal. y hay mucha gente que empezó así y terminó en una adicción tenaz. ¿Qué es para que la gente lo entienda? El check sex es una forma de relacionarse directamente con su sexualidad. Entonces es una forma de hacer ciertos encuentros frente a encuentros puntualmente hacia la parte sexual. Está directamente relacionada con esta clase de aplicaciones que buscan pareja, Sí. que antes comenzaba era para conocerse, socializar, cosas como estas, pero ya van directamente a lo que van. Y buscan esos encuentros sexuales largos y que no estamos hablando de un encuentro sexual de media hora. Los moteles antes de entonces rato o amanecida. Ahora son encuentros sexuales que duran fácilmente días, muchas horas. Y usted para lograr resistir esos encuentros sexuales se Mucha ve droga. enfrentado necesariamente a consumir drogas, tales como la tina, que son drogas de diseño sintético de laboratorio, las cuales permiten repotenciar sus capacidades frente a la sexualidad. Y estos encuentros de los que estamos hablando vienen desde la lógica de los que practican eso. Entre más me exponga y menos me cuide, más placer hay. Esto ocasiona que muchas veces no haya cuidados, no haya preservativos, nada de esas cosas, ni siquiera sé el nombre de la persona, que son encuentros puntuales. Simplemente me encuentro y no me vuelvo a ver con esa persona. Y eso lleva a que esto empecé a generar una serie de problemáticas de salud pública impresionantes. Está disparadísimo todas las problemáticas frente a la salud sexual de los jóvenes. Sí, a nosotros nos escribió una persona hace poquito que cayó en las drogas por eso y cayó en una adicción tenaz por ese tipo de prácticas. Porque es que a usted le toca. Para lograr esas jornadas, esas maratones de sexualidad, a usted le toca meterse esta clase de drogas, las cuales ya después empiezan a generar dependencia por el uso continuo. No es que usted se quiera volver adicto, es que nadie se quiere volver adicto. Sí. Pero con el uso repetitivo y ese bienestar y eso que le da la droga, pues usted tarde o temprano va a generar si se va a enganchar. Muy loco. Realmente estamos en un mundo bien loco. Augusto, ya para cerrar, siempre me gusta como cerrar con este par de preguntas. Uno, ¿qué le diría a los padres que tienen un hijo que está en esta carrera de la adicción o en este proceso de adicción? Primero que todo, que no tenemos que esperar a que estemos en un proceso de adicción. Hay que estar alertas. Muchas veces hay una frase que dicen los papás nuevos, los nuevos papás, que dicen es que yo no soy el papá, yo quiero ser el amigo de mi hijo. Eso es un gran error. Porque porque uno le coge el culo al amigo, uno le mama gallo al amigo, uno traiciona al amigo. Uno al papá lo tiene que seguir viendo como una mamá y como un papá, punto. Y con los hijos no se negocia. Tiene que ser reglas, no estamos diciendo que volvamos a lo antiguo como nos dieron garrote a nosotros, porque pues a nosotros también nos dieron garrote y no funcionó de un carajo, ¿sí me entiende? Pero tiene que haber jerarquía. Y tiene que haber consecuencias. Sí. Como hay jerarquía, hay que ver, somos una manada, somos animales de costumbres, eso no nos quita lo animales. Y cuando nosotros vemos la manada de animales, de lo que sean, siempre hay una jerarquía. Y siempre hay alguien que manda. En los elefantes hay una matriarca que es la que sabe por dónde es el agua todas las veces que hay sequía. Si no fuera por esa jerarquía, pues la manada se muere. Así de simple. Entonces es importante que, como hay jerarquía, haya consecuencias frente a estos primeros síntomas que empiezan a aparecer. Porque muchas veces, yo siempre he hablado de algo que se llama detección temprana de consumo. No es lo mismo trabajar o hacer un proceso de rehabilitación con una persona que lleva 6 meses metiendo a la que lleva 6 años o 7 años o 10 años. Claramente, una persona que lleva muy poco tiempo metiendo, no sin decir que eso no sean adictos, es mucho más fácil recuperar cada una de sus áreas porque no llegan a ese grado de afectación que tiene la persona que lleva 10 años metiendo. Las primeras alertas que usted tenga, lo primero que usted sospeche, busque un profesional y consiga ayuda.
porque muchas veces se creen poseedores de absolutos de la verdad y creen que yo lidio con esto. No, busque un profesional. Cuando a usted le duele la cabeza, cuando se quiebra un brazo, usted va y busca un profesional. Si usted está viendo que su hijo, su familiar, tiene alguna problemática de consumo, de comportamiento, de lo que sea, busque un profesional para que lo ayude. No, y es clave lo que usted dice y es no negociar con el adicto. Es como, no, yo a un centro de rehabilitación no voy, no, pues es que eso no se negocia, o sea, Yo les hablo mucho a los papás cuando me llevan a estos pelados que están en un consumo inicial y yo llego al acuerdo con ellos. Usted es capaz de parar de meter solo, usted no es adicto, ¿cierto? Usted es capaz, listo, yo soy capaz, se la compro. Pero entre lo que se van los familiares es que váyase con una prueba o compren las pruebas de drogas, porque ahorita hay mucho cómo comprarlas. Y dígale a su hijo, mi hermano, es que usted llegó de una rumba y me parece sospechoso, le voy a hacer una prueba. ¿Cómo te atreves a pensar o a desconfiar de mí? De malas, mi hermano. Yo no desconfío de usted, yo desconfío del entorno. Entonces necesito saber y tener certeza que el problema no es la rumba, es lo que se va a hacer ciertas personas en la rumba. Y hay que pedirle, y si es necesario mandarle a hacer una prueba, se le hace la prueba. La negación a la prueba es aceptación de la culpa. Claro. Si usted no está bebiendo nada, ¿por qué no se va a hacer la prueba? Así de simple. Sí, sí, sí. ¿Y qué le diría a los adictos que aún consumen? Que no es necesario llegar a una cárcel. No es necesario perder la familia. No es necesario perder la universidad y cosas como esas. Levante la mano, no es el único huevón. Muchas veces el problema de los adictos es que nos creemos únicos y que a nosotros somos los únicos que nos está pasando esto. Y no es así. Todos los días gente está sufriendo por el consumo. Llega un punto donde el consumo deja de ser chévere. Llega un punto donde por más que yo crea que la fiesta estuvo muy buena, apenas se acaba y empieza esa angustia de que se acabe la rumba y no es tan chévere. Cuando yo cierro la puerta y dejo de ser la más o el más y me quedo solo y empiezo a sufrir y empiezo a ver ese bajonazo tan bravo que ya no me permite levantarme tan fácil al otro día. Porque muchas veces al comienzo cuando uno inicia su consumo, los primeros años, uno se levanta al otro día y la puede seguir sin ningún problema. Y va y trabaja, y va y produce, y va y juega fútbol sin ningún problema. Pero cuando usted le empieza a pesar el alma, porque al final la adicción es una enfermedad del alma. Sí hay unos discursos desde la OMS, Organización Mundial de la Salud, toda la vaina psicológica, psiquiátrica, todo lo que ustedes quieran. Pero al final la adicción es una enfermedad del alma, de los sentimientos. Tenemos que sanar eso. Así creamos que no tenemos un problema. Uno de los primeros síntomas de los adictos es creer que no se tiene un problema. Ese es el primer síntoma. Cuando usted cree que la pilotea y cuando usted cree que puede manejarla. Cuando defiende el consumo a muerte. Cuando cogen y se paran duro, pero eso es normal. No, mi hermano, normal es pasar derecho en la universidad si usted no tiene nada que hacer y coger y coronar su semestre sin ningún problema. Eso es lo normal. Lo no normal es que cuando usted tiene una clase y sabe que esa clase es importante para su carrera, usted prefiera quedarse tomándose unas polas, fumándose un porro, metiéndose una rumba de tusi o al otro día no se levante para ir a la clase o al trabajo. O deje de utilizar la plata que estaba predestinada para el trabajo, para las cosas de su familia y vaya y la apueste. Porque ahorita, digamos, aprovechando el mundial, cosas como esas, las aplicaciones se disparan 3000% más. Que ese es otro negocio, pero bravo. Nos mutó la ludopatía porque antes el ludópata se desaparecía una noche porque estaba metido en un casino. Ahora se puede meter al baño. Ahora está en el baño y está en la habitación mientras están almorzando todos en la mesa y él está apostando vainas. Sí. Como hay adictos, como hay muchos adictos, hay muchas drogas y muchas formas de generar problemáticas de adicción. El trabajo, el computador, el celular. Entonces hay que entender que la enfermedad siempre es la misma, lo único que pasa es que muta y cambia y genera más resistencia cada uno de los diferentes que la padecen, ¿no? Sí. Bueno, ya para despedirnos, Augusto, ¿qué pueden esperar las familias y las personas que quieren recuperarse cuando llegan al centro Augusto Chacón Adicciones? Libertad. Eso es lo único que yo les puedo garantizar. Muchas veces, una vez me senté a hablar con un paciente de origen ruso que había nacido en Rusia y se alcoholizó en Colombia, paradójico, ¿no? Sí. En Rusia que se bebe, tanto así que él llama a la mamá y al papá, era un señor como de 50 años y le decía, no, pero es que yo me voy a internar por consumo de alcohol y los papás le dicen, ¿usted es que es huevón?
¿Cómo así que usted se da alcohol? A ver, huevón. Porque él decía, pues que aquí en Rusia usted va bebiendo y va comiendo, eso es una tradición, usted va comiendo y eso también permite que usted Que no se emborrache. no se jode tan fácil. Tiene una tradición que es coger el pan de allá y lo huelen, y eso era supremamente raro para las personas, y es que cuando los rusos tienen esa forma de calibrarse, que si yo ya no siento el olor del pan es porque ya estoy borracho, me toca bajarle. Ok, no Entonces, porque sabía. el pan es tiene mucho olor allá. Entonces, quedamos en Augusto Chacón Adicciones Libertad. Y este ruso me decía, venga, pero si yo paro de beber, ¿usted me garantiza que eso me va a dar más plata en mi vida? Yo le dije, yo no sé si le va a dar más plata, pero le va a dar tranquilidad, y cuando uno está tranquilo, las cosas funcionan diferente. El hombre ya lleva como 2 años limpio, y el hombre me llama y me dice, me acabo de comprar uno de los yates que siempre quise comprar. Me acabo de hacer uno de los mejores negocios, y la mayoría siempre dicen eso. Yo no sé si parar de plata, pero da tranquilidad, tanto a usted como a su entorno. Que hay que hacer sacrificios, sí, parar de beber, parar de meter, parar de una adicción necesita un trabajo disciplinado, dedicado, Diario. diario, solo por hoy, tanto o igual de fuerte que el hecho de cuando usted está en consumo. Porque el consumo le exige mucho trabajo, mucha disciplina, porque los adictos somos disciplinados para volvernos mierda. Lo que nosotros buscamos es enseñarle a la gente que la disciplina y el bienestar y la recuperación también necesita mucha disciplina. No es fácil. El objetivo, ojalá nuestro negocio se quebrara. Les soy honesto. Porque pues al final nosotros trabajamos con el malestar y la crisis y la tristeza de mucha gente. Entonces ojalá se quebrara eso. Y el hecho de que nuestro mensaje vaya llegando a muchas personas nos va a garantizar que no necesariamente tiene que llegar a un centro de rehabilitación. O si no tiene las capacidades económicas, porque lastimosamente en este país para tener un proceso de recuperación serio, terapéutico, clínico, cuesta mucha plata. Pero también están los grupos de apoyo de alcohólicos y narcóticos anónimos, que no es que sean gratis, pero pues no necesita realmente un factor económico para entrar a ellos. Es libertad lo único que les ofrecemos. La plata, los recursos, su universidad, su familia, recuperar a su esposa, recuperar a sus hijos, eso ya le corresponde a usted. Pero cuando usted para de meter, para de consumir, para de beber, para de jugar, usted como tiene cierta tranquilidad, ya su cabeza no gira en torno al primer porro, al primer trago, a la siguiente apuesta, eso le va a dar oportunidad de todas las otras áreas de su vida, dedicarse a ellas y recuperarlas. Así es, todos los sueños son posibles en recuperación. Todo se puede, lo único que no puede es consumir, les decimos a los pacientes. De resto todo se puede. El límite es el mundo, así de simple. Gracias, Augusto, por tomarse el tiempo, por venir. Me encantó la charla, aprendí muchísimo de usted. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Aquí estamos, gracias Diego, muy amable. Vale.